Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Otros Entregables Podcast. El día de hoy estamos muy emocionadas porque en primera nos pudimos reunir con diferentes horarios desde Asia y acá más en América. Entonces estamos muy emocionadas de tener a estos invitados el día de hoy. Viene desde hace tiempo, seguimos su trabajo, admiramos muchísimo lo que hacen, entonces estamos de manteles largos hoy. Muchas gracias, Cari, y muchas gracias a las personas que tenemos aquí invitadas, que son parte del equipo de Deriv Lab. Tenemos a Jimena, a Francisco y a Chucho, que, sí, como decía Cari, estamos organizando o tenemos como en este momento distintos usos horarios agrupados en esta conversación, entonces fue bastante el trabajo como de coordinar este evento y nos da mucho gusto poder estar con ellos, que Deriv se define como un laboratorio multidisciplinario que busca explorar, comprender e inspirar otras o nuevas maneras de vivir y pensar la vida en la ciudad. Y ahora me gustaría dejarles a quienes están aquí presentes que se presenten como les gustaría que nuestra audiencia los conozca. Hola Camila, Karina, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jimena. También para quienes nos chismeen por ahí, sabrán que además de socios en este proyecto, pues somos familia. Chucho, como verán, tiene el mismo apellido que yo, entonces mi hermano. Y Paquico Francisco, además, es mi pareja. Entonces, bueno, todo queda en familia en esta oficina, y también se darán cuenta de que por lo tanto tenemos como mucha confianza y nos interrumpimos, nos contradecimos, ¿no? Entonces seguro se va a poner bueno el podcast. Y bueno, yo, para no saltarme la pregunta, pues me describiría como: si estudié arquitectura, estudié una maestría en diseño de ciudad y ciencias sociales. Ahora estoy justo estudiando el doctorado en arquitectura, por eso este horario tan raro, ¿no? Por acá son las 8 de la mañana en Hong Kong. Eh, y bueno, no sé si me describiría como una arquitecta, porque justo tengo una lucha contra cómo definimos la arquitectura, que ya me imagino que hablaremos de más de eso, pero bueno, pues sí estudié arquitectura, sí estudié diseño urbano, entonces como que eso no lo puedo negar. Y más bien ahora como que estoy tratando de, pues justo como de reconciliarme un poco con esta idea, y pensando en de qué otras formas podemos usar la disciplina, ¿no? Como para entender la ciudad y para entender en general el mundo en el que vivimos. Ujú. Pues yo soy Francisco Palié Pérez, no soy arquitecto. Yo estudié psicología en la Universidad Javeriana en Bogotá. Luego estudié un máster de psicología social y cultural en la London School of Economics. Ahí fue como nos conocimos con Jimena, mientras ella también estaba haciendo su maestría en Inglaterra. Y de ahí hace 10 años, pues nos fuimos, bueno, un poquito más de 10, ¿no? Ya uno siempre quiere contar que es más presente para no sentir que han pasado tantos años. Pero sí, hace más o menos 12 años nos regresamos a México, y ahí empezamos junto con Chucho y Jimé de Eriplab. Y bueno, a lo largo de eso, unos años después, dimos clases en el TEC de Monterrey, ahí en Querétaro, y en la Náhuac, ahí en Querétaro. Y bueno, pues como acercándonos a esa lógica como más de la pedagogía que hay alrededor de la arquitectura, el urbanismo, la sociología urbana. Y yo luego me animé a hacer un máster de diseño de ciudad también. Em, y bueno, pues ahora estamos viviendo aquí en Hong Kong, mientras Jimena hace su doctorado y elabora más su proyecto de otras maneras de ocupar el espacio público. Hola, yo soy Chucho.
Chucho Campo, Jesús Ocampo. Creo que sí soy arquitecto todavía. Sí, pues igual, estudié arquitectura. Después de tener la oficina, creo que viramos un poco más como hacia la investigación y eso fue tal vez lo que me llevó hacia el arte o como usar el arte como para entender las cosas que tal vez la arquitectura no, como que no alcanza, así como abarcar, digamos. Y eso me llevó a hacer una maestría en arte, cultura y tecnología, se llama. Y eso me trajo a Estados Unidos, vivo en Boston. Ahora estoy haciendo un doctorado en estudios, no sé cómo se llama en español, pero es como estudios y medios interdisciplinares, que es un poco como lo mismo, investigación, arte, diseño, arquitectura eh, y demás cosas que seguramente platicaremos. Ay, buenísimo. Suena que es una empresa familiar. Pero bueno, ya en un momento desarrollaremos un poquito más sobre eso. Pero pues nada, como para empezar el capítulo ya más formalmente, y como es la pregunta de cajón en este podcast, nos encanta y estamos obsesionados con la pregunta de si se consideran o no arquitectos. Entonces, si les parece bien, vamos de atrás para adelante. Entonces, Chucho, tal vez si eres el primero en contestarnos, estaría increíble. Pues sí, creo que en el sentido más amplio, yo sí creo que sigo siendo arquitecto, a pesar de que, digamos que hace mucho, bueno, eso es una conversación chistosa, porque pues seguimos haciendo arquitectura y seguimos diseñando cosas y pensando, pero creo que sí, mi respuesta sería sí. Este, creo que al final, pues, como que el pensamiento arquitectónico, aunque suene muy mamón, pues al final, o como la metodología que te enseña la arquitectura en general, pues sigue siendo como un referente para mí, o por lo menos como para observar cosas, en mi caso. No soy así ultra apasionado de la arquitectura y sus autores individuales, Ujú, pero creo que sí me gusta mucho como pensar en el entorno construido y como sus influencias en lo que hacemos, en el espacio público, en incluso cómo se construyen las cosas. Me gustan mucho las estructuras, sí, no sé, pensar como en incluso como las infraestructuras, los materiales, y todo eso que involucra a la arquitectura, que es como súper bonito, no solamente como diseñar como entes individuales y geniales y esotéricos, que eso es lo que más me choca de la arquitectura. Para mí la pregunta pues es curiosa, ¿no? Porque, y hablábamos hace un ratito antes de empezar la grabación, como, y esta palabra, ¿no? El gremio, es como, creo que ahí hay una cosa que es muy fuerte, que es como si pensar las dinámicas espaciales o como las relaciones de poder que hay en lo construido, ya sea como los prismas arquitectónicos o la ciudad en realidad es como si le perteneciera de manera específica a unas personas, ¿no? Como a una. Y entonces en eso, pues yo diría, claro, practicamos arquitectura, es decir, sí estamos pensando todo el tiempo como estas cosas de cómo eh, el espacio implica una relación como de poder, como con la gente que lo usa o con la gente que está por ahí que ni siquiera lo quiere usar, pero el arquitecto ahí se lo puso y la ciudad ahí decidió que iba el objeto, lo que sea. Entonces, pues claro, sí, sí estamos pensando la arquitectura, sí la hacemos, ¿no? Cuando yo hice la maestría en diseño de ciudad era un poco también bajo esa pregunta, ¿no? Porque a los arquitectos y a las arquitectas les cuesta muchísimo trabajo, creo yo, como lidiar con alguien que no es arquitecta o arquitecto, ¿no? Como en términos de, pero tú, ¿por qué sabes, no? Si tú no, así, no sabes, ¿no? No sabes admirar el muro rosa de mi arquitecto favorito, ¿no? Y entonces como que es una pregunta, creería yo, como con una ambivalencia muy fuerte, porque quizás nos pregunta como hacia adentro es, ¿quién es el gremio, no? O qué es lo que entendemos por hacer arquitectura, ¿no? O por pensar arquitectura.
em, como si fuera una propiedad disciplinar de algo, ¿no? Y no entender que justamente como la arquitectura es esta cosa que tiene una relación como de poder, ¿no? Los clientes, los permisos, lo material que se consolida como de alguna manera, ¿no? Las dinámicas como eh, neoliberales que están atravesadas como por la cosa que hacemos todos los días, ¿no? Las cotizaciones y llamar al herrero y pelear con el carpintero y saludar en la obra. O sea, como todo eso, eh, pues creo que tiene un impacto tan grande hacia afuera que sería muy interesante pensar que no es un gremio, sino que todos y todas las personas estamos de alguna manera vinculadas y relacionadas a pensar la arquitectura, ¿no? Si no, solamente pues somos constructores. Y entonces, si me preguntas si somos constructores, yo digo no. Si me preguntas si soy arquitecto, pues tengo que decir que no, porque no tengo el título y no tengo como el papel que dice que sí soy arquitecto, que es muy curioso porque si pensamos la arquitectura a través de la historia, antes los arquitectos tampoco era que todo el tiempo iban charoleando su diploma, ¿no? Ujú. Eh, pero si me preguntan como qué hacemos en el laboratorio, es como que estamos pensando como las relaciones de lo espacial, como con las personas, ¿no? Y cómo esas relaciones implican una manera de ser, pero cómo también quienes somos puede transformar cómo hacemos las, las casas, las calles, las ciudades, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que a mí me interesa, ¿no? Como investigar, usar la arquitectura como medio de investigación o como un medio de reflexión sobre el mundo que tenemos y la sociedad que tenemos, ¿no? Esa es como sería mi manera de explicar. eh, y entonces, sí, tendría que responder a veces no, soy arquitecto, ¿no? Eh, no me considero, por ejemplo, diseñador, ¿no? En términos, digamos, más amplios también como de hacia dónde va, pero sí creo que hago arquitectura o que hacemos arquitectura y sí creo que también retamos un poco qué es eso que pensamos, es la arquitectura y sus posibilidades. Sí, pues lo que dijeron ellos, no, no es cierto. Creo que sí, creo que en general tenemos como un conflicto como con los límites disciplinares, ¿no? O sea, creo que a mí me pasó desde la carrera, o sea, yo iba como en el séptimo, octavo semestre y me imagino que esto le pasa a un montón de gente y me arrepentí, ¿no? De haber estudiado arquitectura, pero pues al final ya estaba casi terminando, entonces era así como, ¿no? ¿Cómo voy a desperdiciar estos 4 años de mi vida? Entonces, más bien, pues, ¿qué puedo hacer con esto que ya aprendí, no? Entonces, claro, me fui de intercambio y, justo, conocí otras maneras en las que sí, o como otros escenarios en los que la arquitectura puede desenvolverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomé otras clases así de transporte, de urbanismo, ¿no? Entonces, justo eso digamos que me sacó un poco de como del entendimiento tradicional de que la arquitectura es proyectar, diseñar y construir casas, ¿no? Entonces, a lo mejor como que me fui a un escenario un poco más amplio de pensar, entender la ciudad, y entonces como que digamos que me fui de la arquitectura al urbanismo pensando: "Ay, el urbanismo está increíble", y después me fui dando cuenta que es igualito, ¿no? Es como solo lo que pasa es que tal vez en el como al a la escala de la ciudad, pues intervienen otras disciplinas, ¿no? Porque ahí sí en el urbanismo como que no hay alguien tan ególatra como para decir: "No, esto lo controlo yo todo", ¿no? Como sí pasa en la arquitectura, un poco lo que estaba diciendo Paquico, ¿no? Pues en el urbanismo al final hay, ¿no? De todo, sociólogos, antropólogos, abogados, claro, arquitectos, pero un montón de gente aún sin tener como esta credencial de, ¿no? Del urbanista. Pero bueno, al final en el urbanismo también, ¿no? Hay un montón de cosas de poder, de ego y demás, entonces como que justo en este momento creo que estoy negociando entre si no, estoy haciendo un doctorado en arquitectura, y claro, sigo un poco lidiando y batallando como con esas, pues, esos límites y esos barreras entre disciplinas. Creo que lo interesante un poco de las escuelas en las que he estudiado, o sea, bueno, la carrera la estudié en el TEC de Monterrey, ¿no? Que a lo mejor es una manera muy tradicional, tal vez muy pegada hacia el diseño y, ¿no? Ahora que es la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño, no sé qué.
Después la maestría la hice en diseño urbano, pero estaba dentro de la facultad de sociología y justo ahora este doctorado está dentro de la facultad de ciencias sociales, ¿no? Entonces, tal vez como por eso siempre he estado inclinada como a pensar pues la arquitectura y el urbanismo y la ciudad en general desde estas otras pues puntos de vista, ¿no? Eh, pero sí, justo coincido con Paquico y con Chucho en que tanto yo personalmente como creo que también en el equipo y en Deriv intentamos ver la arquitectura no como, no como un medio para proyectar el mundo, que eso es algo con lo que yo tengo muchísimo conflicto ahora de la arquitectura, ¿no? Es como la única manera de la arquitectura como de como de involucrarse con el mundo es querer cambiarlo, ¿no? Como querer transformarlo y agregarle cosas, ¿no? Tal vez si quisiéramos quitar algunas poquitas, pues tal vez la conversación sería un poco interesante, pero al final siempre queremos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando damos clases, esto a mí me conflictúa un montón, los estudiantes y las estudiantes salen a buscar problemas e inmediatamente su chip de arquitecto es, tengo que cambiarlo, ¿no? O sea, y nos creemos con ese como poder de decir, o sea, creemos que podemos cambiar sociedades con un proyecto que es minúsculo, ¿no? Y que justamente creo que no estamos tomando en cuenta todas las demás cosas que tienen que ver y que tienen que suceder para que una sociedad cambie por completo, ¿no? Entonces, eh, como por, sí, como esta cuestionamiento de por qué queremos transformar la ciudad solo porque sí, solo porque alguien en la escuela nos dijo que esa era nuestra tarea, ¿no? Entonces, les digo, como en las clases que hemos dado, eso, para mí eso es lo más difícil, ¿no? Y creo que tengo muchas ganas de dar una clase y creo que ya hemos dado un par en la que tenemos que salir a caminar y tenemos que salir a ver la ciudad, pero no para cambiarla, sino solamente para entenderla y creo yo que entendiendo la ciudad también podemos entender muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero sí, como esta cosa de, eh, sí, como siempre salgo, veo algo y automáticamente el mismo día ya se me ocurrió una idea para cambiarlo y entonces eso va a mejorar por completo, ¿no? En la crisis en la que vivimos. Y creo que este camino de como de descubrir, de desenamorarnos de una cosa, de volver a enamorarnos, de preguntarnos si somos o no arquitectos, creo que tiene que ver con reconocer que, pues, no que no somos nada, o sea, como, ¿no? Y esta como idea muy oscura, sino que al final para que un proyecto ocurra, para que una ciudad se transforme, para que, no sé, algo se construya, se requieren de un montón de cosas y no nada más la idea genial de un arquitecto, ¿no? Sino de un montón de gente trabajando incluso en el proyecto, construyéndolo, consiguiendo permisos, ¿no? O sea, vecinos que a favor o en contra de una idea, o sea, es como es una cosa tan compleja que es increíble que nos hayamos creído la idea de que solo somos nosotros como los superpoderosos, ¿no? Ahora, si la pregunta es si nos gusta la arquitectura, como creo que ahí cambia también la respuesta de todos, ¿no? Porque, o sea, justo, ¿no? Consumimos un montón de información, sí, ¿no? Así como ensayos, textos, pero también imágenes, ¿no? Y nos estamos pasando todo el tiempo como fotos, proyectos, referencias, ¿no? Cosas que nos interesa por lo que dicen, pero también que nos gustan por cómo se ven. O sea, como que sí, o sea, en esa parte sí estamos como, ¿no? O sea, como que pareciera a veces que todo el tiempo estamos como en esta postura como crítica, un poco como de lo que hacemos, Ujú. pero al tiempo, y quizás creo que ese es como un reto interesante que tiene la arquitectura contemporánea, es como que al tiempo hay un montón de imágenes y símbolos y señas como siendo compartidas, ¿no? Entonces, si la pregunta es si nos gusta, sí nos gusta un montón, ¿no? Consumimos arquitectura todo el tiempo y la estamos pensando todo el tiempo. Ujú. Yo creo que eso sucede bastante como en los capítulos que tenemos. En general nos responden, cuando hacemos esta pregunta, responden sí, pero. O hay varios que igual responden que no. Pero lo interesante es que finalmente igual se comparte el como, pero me gusta la arquitectura. O sea, de alguna manera hay algo de la arquitectura que sí está ahí
solo que en muchos casos es como una resistencia o como un conflicto de definirnos como arquitectos o arquitectas por la manera en que producimos arquitectura, no tanto por la arquitectura como disciplina. Incluso en algunos casos, en algunos capítulos, se abordaba la arquitectura como este campo de conocimiento expandido, donde tal vez es más una manera de pensar que necesariamente la manera de producir. Entonces me parece que siempre me llama la atención esta pregunta porque las respuestas de alguna manera se van hilando. O sea, son perfiles muy diferentes, pero hay bastantes cosas que tienen en común. Ujú. Que de hecho, no sé si te acuerdas, Cami, que una vez Dani Saavedra nos preguntó, oigan, pero a ustedes les gusta la arquitectura, o sea, como de repente nada más le están cuestionando y a veces como desde una postura muy crítica que pareciera que estamos como en contra, ya no hagan nada y no construyan, pero nosotras contestamos como, nos apasiona, es que nos apasiona esto y en algún momento también con Francisco Díaz, decíamos, ¿no? Como que tal vez pareciera que existen dos caminos, o te sales completamente, ¿no? Y te dedicas a otra cosa y te posicionas como en contra de, o empiezas a hacer tu luchita como desde adentro, ¿no? O sea, como que a cuestionar desde adentro y tratar de generar mejores prácticas. Entonces creo que un poco como que ese es el hilo del podcast, ¿no? O sea, aclaración, no es de que estemos en contra, nos encanta y nos gusta mucho, nos apasiona, de hecho, por eso estamos obsesionadas con cuestionarla, yo creo. Ujú. Y es parte de también ver que hay distintas maneras de dedicarnos a esto. Incluso aquí ustedes, lo que está bien interesante es como pensar que son un laboratorio que se dedican a como ustedes mismos hablaban, como de discutir sobre arquitectura, incluso como producir o es que producir arquitectura o producir, no sé, espacialidades, eh, pero teniendo en sus integrantes incluso como a ti, Francisco, que tampoco estudiaste, o sea, me dijiste, no te puedes definir como arquitecto porque no lo estudiaste, pero sí estás involucrado en este proceso. Y entonces como en este camino o cómo ustedes se están situando o posicionando en esta manera de producir espacio, eh, ¿cuáles son, como ya hablando tal vez como de Deep Lab, cuáles son estos entregables que tienen ustedes? Porque entiendo que son bastante variados, algunos más académicos, otros más como de consultoría tal vez, otros como de asesoría. No sé si nos quieren contar un poquito más sobre cómo es el trabajo de Derib Lab en cuáles son estos productos o de la manera que ustedes desarrollan su práctica. Sí, bueno, justo pensamos que es como le llamamos laboratorio, porque es como lo que nos permite entonces eh, como confrontar o enfrentar o asumir de maneras como alternativas, como los encargos, ¿no? Si lo pensáramos como en términos de una oficina, digamos, más convencional, ¿no? Como decía Chucho, tampoco es que no hagamos encargos de arquitectura, ¿no? O sea, también hemos hecho así como, ¿no? Eh, Arreglar un baño, ¿no? Transformar una casa, construir algo nuevo, ¿no? O sea, como que también participamos de esa dinámica y también nos gusta un montón porque creemos que cuando uno participa de ese ejercicio también puede transformar lo que, no sé, lo que el cliente entiende que es un proyecto, las relaciones de trabajo que hay como entre la arquitectura y tal, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para hacer posible como un proyecto, ¿no? Y pues hemos aprendido mucho y nos hemos equivocado también un montón por ese camino. También lo hacemos, pero justo como veníamos de esta relación como por un lado veníamos muy ñoños porque estábamos terminando de hacer nuestra maestría cuando empezamos como el proyecto de Deep Lab. Y Chucho estaba en su momento también como saliendo de la escuela de arquitectura. Entonces veníamos como en una cosa muy académica y entonces en algún punto parte como de las ideas que nosotros teníamos era como, ¿no? Escribir más o pensar más, ¿no? Hacer, ¿no? Tener artículos, ¿no? Y como estas cosas que uno se piensa cuando está como vinculado como a las unidades. Y yo creo que eso nos dio como un perfil durante un tiempo muy claro en la idea como de que no solamente estamos haciendo como proyectos de arquitectura, sino también queremos decir como hay que pensar la cosa, ¿no? Y creo que en eso
lo que ustedes llamaban hace un ratito como el conflicto, nosotros lo vemos más bien es como la tensión, ¿no? Es como que estar apasionado es estar en tensión con una cosa que te está afectando de manera positiva o negativa, pero mantienes como esa relación como, ¿no? ¿Por qué es que lo quieres soltar? ¿O por qué te agota? Ah, pues porque, no sé, porque paga mal, o porque no es reconocido, o porque solo se trata del ego, ¿no? Entonces como que veníamos como en esa línea. Entonces eso nos dio como por un tiempo eh, como algún tipo de proyectos, ¿no? Así como tuvimos un blog muy activo durante casi 6 años, pero luego también nos dio así por intentar armar como una editorial que se llamó la editorial Caminante. em, y de esa editorial, el único proyecto que sigue, porque la editorial dejó de funcionar, pero bueno, eso, los traumas los dejamos para otras ocasiones, quedó prendido un proyecto que es muy interesante que se llama Leer la Ciudad, que es un proyecto justamente como una suerte como de conversaciones con otras personas expertas sobre libros que podrían ser la puerta de entrada para alguien más a ese mundo como en tensión de la arquitectura, del urbanismo, la sociología urbana, qué sé yo. Luego, también hicimos como durante mucho tiempo consultoría en temas urbanos. Nos interesaba también como esta pregunta, como cómo se transforma la ciudad, cómo se transforman ciertos espacios que están por fuera, como de la escala particular de la arquitectura. Y entonces hicimos varios proyectos desde, o sea, trabajar como consultoría, como para empresa privada, para el sector público, con gobiernos locales eh, y como en pequeñas cosas, ¿no? A nivel de transformaciones barriales, proyectos de placemaking, también algunas cuestiones así como de temas de caminabilidad, de andar en bici, tuvimos ¿no? Entonces hay como toda una línea ahí que es algunos temas en particular, sobre todo como vinculados a espacio público, caminabilidad, movilidad activa y demás, ¿no? Y creo que ahora está mucho más prendido como la exploración en términos más creativos, como artísticos, ¿no? Donde sí hicimos algunos proyectos así más como de instalaciones, intervenciones, pabellones como efímeros, y creo que eso se fue volviendo cada vez más como una práctica interesante, ¿no? Que tiene también su reto, ¿no? A la gente a veces le parece que hacer algo efímero en un parque, pues nomás vas y lo pones y ya, pero es como ¿cómo lo haces también para hacer que la ciudad entienda ese tipo de dinámicas, para que los permisos sean cada vez más fáciles, ¿no? Entonces, como que, y entonces en eso quizás como que podríamos seguir yéndonos como por las líneas de trabajo, pero quizás nosotros lo pensamos más como en términos de siempre tener algo que nos implique mantenernos activos investigando, ¿no? Entonces hay como toda una idea de siempre que el proyecto te deje aprender algo a ti y que ese algo se lo puedas comunicar a alguien más, nosotros a veces le llamamos, digamos, la investigación, ¿no? Siempre como conceptualizar o como tener una fase como con tiempo y con calma para diseñar, conceptualizar, qué sé yo, ¿no? Eh, y luego, pues siempre poder llevar como a la acción, ¿no? Y es como que cuando logramos que las tres cosas ocurran, para nosotros es como ese proyecto que luego, no sé, se pasa a la página web y se cuenta un poco más, ¿no? Porque son como o sea, lo que nos interesa es como un proceso que nos permita a nosotros como aprender en estas tres dinámicas, ¿no? Investigar, diseñar y actuar, pero que también nos permita sobre todo como contarle a alguien más lo que pudimos aprender, ¿no? Porque creo que eso a veces es como un reto en el mundo como de la arquitectura, ¿no? Es como, es que nos gustaría que cada vez más gente se dé cuenta que puede hacer otras cosas y que esas otras cosas están cifradas en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, Ujú. ese también es como un rol del laboratorio, pero bueno, yo ya hice muy larga la respuesta. Y bueno, creo que ahorita los proyectos que estamos haciendo, sobre todo con Jime y con Chucho, pues tienen que ver como en reflexionar como desde la arquitectura, pero en otras líneas de producción. Oigan, y nos podrían compartir, tal vez una pregunta más directa para Chucho, pero veo una constante también en su trabajo, como esta relación entre los objetos artísticos o culturales y su práctica. Entonces, no sé si nos puedan contar un poquito más sobre esa relación en Deriv Lab. Sí, creo que para mí la idea como la idea que decía Paquito, como de la investigación, se da como un poco al margen de la arquitectura. O sea, siempre, bueno, tal vez es difícil como
pensar en ello desde como las disciplinas, como decía Jimena. Creo que al final, o por lo menos a mí me gusta pensar que las cosas que a lo mejor no son tan, como no entran en la categoría de arquitectura y caen más sobre el arte es porque la investigación o como esa inquietud nos llevó fuera como de la metodología de la arquitectura y por eso es que entramos al arte, ya sea como una salida de, como para exhibir esas ideas o como para accionar ciertas cosas o como para empujar una idea un poco más allá. eh, y entonces mostrarla o como socializarla. Por ejemplo, no sé, un proyecto más viejito que es como, no sé, Vivir Arriba, ¿no? Como es un proyecto de investigación sobre un, un centro comercial que en los ojos de el público, ¿no? En general está como abandonado, según esto. Pero el lugar es increíble y entramos en él como desde la arquitectura y haciendo una crítica así como, no, este lugar es como el sueño dorado de Le Corbusier porque tiene los 5 puntos de la arquitectura, ¿no? Pero para el público en general o para la crítica es como un lugar horrible. Y la manera de hacerlo, en lugar de, claro, hacemos los planos, hacemos un levantamiento, hacemos la investigación, quién lo construyó, catastro, como todo eso que involucra la arquitectura y el entender la construcción de algo, pero digamos como que la salida es en una exhibición, en un museo, y es a través de una acción o una especie de, yo no diría que fue como un performance, pero es una especie de acción como en donde se activa uno de estos locales a través de vivir en él, no sé, 5 semanas, eh, un poco engañar a la gente de que hay, tal vez puede o no haber vivienda ahí o no, entonces como, y luego hay una exhibición sobre los resultados. Entonces, para mí creo que todos son un poco vehículos como para unas preguntas que no sé si caben dentro de esas disciplinas como muy específicas, pero pues sí son vehículos para empujar ideas y como para mostrarlas y también son cartas, ¿no? O sea, a veces jugamos diferentes cartas, nos ponemos diferentes sombreros para entrar a diferentes reuniones, ¿no? A veces nos conviene decir que somos arquitectos, ¿no? Para que confíen más en nosotros en diferentes reuniones, a decir que somos artistas. Y a veces es más fácil decir que uno es artista y entonces la gente no se siente tan amenazada, ¿no? Ah, es un proyecto artístico, que no van a romper nada, no van a hacer ciertas cosas. Entonces, creo que o sea, estar en ese punto intermedio creo que nos ayuda, pero también ayuda a liberarse mucho como sí, como de los límites como de la arquitectura, ¿no? Que al final la representación arquitectónica es una trampa súper, como que mientras más se hunde uno en esa trampa, más grandes se vuelven esos muros como de la representación arquitectónica y que todo tiene que tener un axonométrico explotado así súper bonito y pues a veces el arte es mucho más amplio y mucho más, obviamente tiene sus reglas muy específicas y tiene como una regla que son igual de nefastas que las de la arquitectura, pero sí tiene unas salidas que son mucho más interesantes a veces, que las de la arquitectura o el gremio, o todos estos rollos como extraños, ¿no? Ujú. Y creo que igual dentro de estos cruces que entiendo que van haciendo como para, o sea, lo que acaba de decir, como que a veces en la arquitectura los formatos o las salidas o los, no sé, los entregables parecieran estar un poco más restringidos. Algo que he visto también en su práctica y también entiendo ya platicando un poquito más con ustedes y viendo sus orígenes o sus formaciones, también no es solo como el formato como el resultado el que intenta en muchos casos cuestionar esas salidas desde la arquitectura, sino que también es como la metodología, ¿no? Porque veo y bueno, también es como de curiosidad, veo que realizan derivas, y no sé si el nombre también viene de ahí, pero la deriva la entiendo como esta metodología que
no nace en la arquitectura, pero sí se usa en la arquitectura, pero a veces se cuestiona y a veces se toma. Y me gustaría saber si es por eso que nace su nombre o cómo qué importancia tal vez tienen las derivas en su práctica como Deriblav. Pues creería que sí, originalmente es como un punto de encuentro, ¿no? Entre estas disciplinas y como les decía Paquico, veníamos de la maestría y Chucho también seguía siendo estudiante, entonces descubrimos que sí, como la deriva situacionista y la psicogeografía era algo que a lo mejor podía funcionar como un punto de encuentro, ¿no? Si nos interesaba, por ejemplo, el espacio público, ¿no? Entonces, el espacio público, desde la psicología, la arquitectura y el urbanismo, pues tal vez como esta metodología o esta manera de entender la ciudad podría ayudarnos a construir algo hacia adelante, ¿no? Entonces, justo el nombre viene de ahí, ¿no? La deriva es este concepto situacionista, ¿no? Y cuyo, pues, digamos, propósito es poder navegar la ciudad justo sin propósito, ¿no? Y creo que en eso, o sea, por ejemplo, a nosotros al principio de cuando iniciamos la práctica estábamos muy metidos en temas más, por ejemplo, del activismo, ¿no? Como en cómo movernos por la ciudad y los derechos peatonales y demás. Y creo que una gran crítica que teníamos desde el principio era como justo cómo se entendía el caminar solamente como pues una cosa de ir de un punto A a un punto B, ¿no? Como una cosa muy de la eficiencia y muy transaccional de la vida urbana, ¿no? Y creo que Productiva. nosotros siempre muy productiva, exacto. Ujú. Eh, y creo que nosotros siempre hemos entendido el caminar, pues también como pues, perder el tiempo, ¿no? Pajarear, que es una frase que nos gusta un montón, que se usa en México y que justo los papás lo usaban un poco de forma negativa, ¿no? Ahí estás nomás pajareando. Y justo para nosotros eso tiene un valor enorme, ¿no? Como el pajarear y el perder el tiempo en la ciudad, pues también te puede como permitir entender un montón de otras cosas que no harías si solamente estás yendo como, ¿no? De tu casa al trabajo o lo que sea. Entonces sí, como este concepto nos ha ayudado, digamos, como a lo largo pues, como de la experiencia de Deribla, justo como un lente más que como una metodología que digamos como, siempre hacemos una deriva en nuestros proyectos, ¿no? Como que no es tan como tan transaccional, sino más bien es una manera en la que nosotros entendemos como la ciudad y la arquitectura, ¿no? Y justo con este nombre tenemos este proyecto de una revista, de una publicación que tiene este mismo nombre de Derivas. eh, que es, digamos, como una invitación que hacemos cada cierto tiempo a otras personas, ¿no? Interesadas a que viajen con nosotros a una ciudad. Algunas veces es una ciudad que ya conocemos, otras veces no tenemos ni idea de ella, solo es, pues, no sé, nos da curiosidad, nos llama la atención y entonces organizamos este viaje con alrededor de, no sé, 5 o 10 personas para perdernos un poco por la ciudad, para encontrarnos con otras personas, para de intentar conocer proyectos que nos llamen la atención. Y esto no con la idea de que vamos a dominar la ciudad, ¿no? O vamos a producir una guía, la guía última no sé, de Bogotá o la guía última de Londres, sino justamente de reconocer que por un lado somos turistas, ¿no? Pues porque al final intentamos ser viajantes más que turistas, porque a lo mejor no nos interesa así como lo que una guía de diseño nos va a mostrar, pero pues al final sí, ¿no? Sí queremos ir a tomar la foto que cualquier como Instagram pues como que te señala, eh, pero como que intentamos un poco negociar ambas cosas, ¿no? Y entonces, y por eso creo que es interesante que no es solamente como nuestra vista de turistas, sino que además intentamos conectar con otras personas que nos van a mostrar un poco su propia visión de la ciudad y esto
como les decía, no para intentar dominar la ciudad y para decir, ay, ya la conocemos toda y entonces podemos darles estas recomendaciones, sino para reconocer que pues, lo que estamos atravesando son solo fragmentos, ¿no? Y fragmentos muy particulares, porque visitamos en un momento específico del tiempo y porque fuimos con un grupo muy especial de personas, ¿no? Entonces, seguramente si fuéramos en otro momento y si los asistentes fueran otros, como que justo esa publicación y las reflexiones que hay en la publicación posiblemente serían muy distintos, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que el proyecto eso es precisamente lo que, como lo que intenta mostrar y creo que es tan raro que ha sido lo más difícil del proyecto es, bueno, ya hicimos el viaje, ¿no? Y todo el mundo la pasa increíble y todo el mundo quiere ir al viaje, luego hay que, pues, producir la revista, ¿no? Y entonces ya como para producir, pues ya casi nadie quiere trabajar, ¿no? O sea, de hecho hubo el viaje de Buenos Aires, fuimos, la pasamos bien y todo, pero luego nunca nadie produjo nada, entonces no hay revista en Buenos Aires. Este, pero bueno, luego lo más difícil es, pues, ¿qué hacemos con esa publicación, no? Y creo que eso es algo que hemos aprendido a las malas, Ujú. con toda esta experiencia, como le decía Paquico, también intentamos tener un sello editorial que se llamaba El Caminante y claro, pues estábamos muy metidos así en escribir, investigar, invitar a otra gente a que colabore con nosotros y hasta ahí súper bien, ¿no? Pero y luego, ¿qué haces con una caja llena de 1000 revistas en tu sala, ¿no? Pero bueno, ya como que me alejé un poco del tema, pero todo esto para decir que pues esas revistas y ese proyecto pues sigue ahí, le tenemos un montón de cariño, ha sido muy difícil, luego también, ¿no? La pandemia, uno no puede viajar y demás, Ujú. pero bueno, un poco es como compartir como este entendimiento que tenemos de la ciudad, que a lo mejor no necesitamos tener como una ruta específica, sino que nos podamos dejar llevar por lo que la ciudad está intentando decirnos, ¿no? Y también, o sea, creo que algo que me parece interesante de su práctica en general es que pareciera que están jugando o experimentando en su laboratorio con un entregable, pero de repente ese también tiene derivas y se puede, o sea, se puede convertir en algo más, ¿no? Entonces, no sé si bajo esa idea de las derivas y del caminar, surgió esta exposición de otras maneras de ocupar el espacio, que cuando la leí dije: "Ah, tenemos en común los otros", ¿no? Y que me pareció muy bonito como jugar con este concepto de la serendipia, o sea, como de pensar que Mm. las cosas pueden estar diseñadas para una cosa, pero en realidad pueden pasar otras cosas que nos sorprenden, y eso es tal vez lo que creo que también en constante escucho de los 3, ¿no? Que dicen: "Bueno, pues es que al final de cuentas, una crítica hacia el gremio es de que, pues, como diseñadores piensas que estás haciendo algo para muy específico y que va a tener un uso, pero al final de cuentas, por eso es la crítica al gremio, porque la gente es quien construye el espacio y es quien lo cambia y lo adapta a sus propias necesidades. Entonces, no sé si nos puedas también creo que fue una beca del FONCA, justo para ti, ¿no? No sé si nos puedas Mm. contar un poquito más sobre ese proyecto. Sí, que decir, bueno, empezó con la beca Jóvenes Creadores y ahora estoy justo estudiando el doctorado, entonces creo que hay mucho que decir, pero no, creo que más bien me he dado cuenta que es un interés que tengo desde de mucho antes. Justo revisando archivo así por ejemplo, para las revistas y, ¿no? Como para esta publicación de derivas, me di cuenta de que ya, no, que tenía fotos muy parecidas a las que estaba buscando para el proyecto de otras maneras y ahorita les explico un poco más de qué van desde mucho antes, ¿no? Entonces creo que es algo que ya me llamaba la atención desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y es como la gente, sí, como el usuario diario del día a día le da otras funciones ¿no? A los espacios, a los objetos, eh, sí, como en general en la ciudad, ¿no? No sé, como unas, como un respiradero del tren ligero en Guadalajara, lo va a usar una señora para cambiarle un pañal a un bebé, ¿no? Sí, como este tipo de cosas, ¿no? Y creo que para mí
bueno, sí, les voy a contar más adelante como lo que me ha enseñado, pero sí, empezó justo como mi interés, pues tal vez como de viajar, creo que esto sí, la idea de perderse en la ciudad, ¿no? Y como de detenerse a observar, por ejemplo, creo que justo es algo que me ha dado, ¿no? Y es un ojo que como que uno va entrenando y de repente yo ya veo este tipo de cosas por todos lados, ¿no? Así sea en la Ciudad de México, en Hong Kong o en Nueva York o en Berlín, ¿no? Es como que eso existe y está ahí y solamente hay que justo detenerse a buscarlo y como observar con detenimiento, ¿no? Pero sí, empezó con una beca de jóvenes creadores del FONCA y digamos, la gran parte del archivo que se encuentra ahorita como en una página en una página web y también en Instagram, que pueden buscar así como otras maneras de ocupar el espacio público, es justo el archivo que trabajé con esa beca de un año de jóvenes creadores. Entonces, básicamente lo que hice fue que aparte era año de pandemia, como 2021, entonces tenía sus retos, ¿no? Así viajar y salir a caminar y demás, pero bueno, como lo que hicimos fue ir a como a veintitantas ciudades de México, caminar así sin ninguna ruta ni nada, como ir observando, por supuesto, intentamos más ir así como al centro de las ciudades, pues porque es así donde mayor densidad haya, va a haber como seguramente más posibilidad de que exista vida pública, ¿no? Y gente apropiándose del espacio. Pero no sé, fuimos a Mérida, a Orizaba, a Monterrey, a la Ciudad de México, Querétaro, ¿no? Así como más o menos por todo el país, intentando registrar estas maneras en que la gente sí, ocupa, ¿no? Como maneras, sobre todo, como les decía, no diseñadas o que no tenían esa intención de que sucedieran, ¿no? Como a lo mejor más espontáneas o que tal vez sí organizadas, pero que de alguna manera retan la función que alguien la había dado previamente, ¿no? Entonces, bueno, como viajamos por distintas ciudades y más allá del registro, digamos que el registro es un registro fotográfico y después también intenté hacer un poco de como de dibujos con muchas personas que me han ayudado en el proyecto. Realmente como lo más, sí, como la gran aportación, o lo que a mí me enseñó más del proyecto fue como ahora qué hago con todas estas imágenes, ¿no? Entonces, como que un poco lo que me inventé, pues fue una manera como de describirlas, ¿no? Entonces, describiéndolas también me di cuenta de que había, por ejemplo, relaciones entre ellas, ¿no? Como que me dediqué mucho tiempo así a describir qué es lo que estaba haciendo la persona, ¿no? De a describir cuál era el tipo de espacio que estaba ocupando, si estaba sola o con alguien más, si yo creía que era una cosa pues como que se repetía a lo largo del tiempo o si era una cosa que solamente había sucedido en ese momento. Por ejemplo, los objetos que usa la persona. Bueno, eso es creo que una de mis favoritas y que me interesa seguir aprendiendo, ¿no? Es como, ¿cuáles son los objetos que esa persona usa para apropiarse de un espacio, ¿no? Y como que este tipo de ocupación va desde, pues, como el cuerpo, ¿no? Solamente el cuerpo estando en un lugar ya, como que ya transforma ese lugar, ¿no? Ya como que ya cambia su uso porque a lo mejor, no sé, un volardo que está diseñado para detener el paso de un carro, pues si yo me siento, ya le está dando como una segunda función, ¿no? Lo estoy convirtiendo como en justamente un asiento y entonces también transformando como, sí, como el espacio físico, pero también social, ¿no? De ahí. No sé, por ejemplo, si traigo otro objeto para apropiarme del lugar, puede ser un objeto que yo llamo como un ready-made, ¿no? Como un objeto encontrado, que a lo mejor tenía también otro uso, pero yo lo traigo aquí y de repente me permite transformar también como el lugar, ¿no? No sé, por ejemplo, como una de las ocupaciones que me gusta un montón en la Ciudad de México, que es como un mobiliario urbano así de concreto, ¿no? Súper diseñado y creo que está en el ferrocarril de Cuernavaca o algo así. Y
y la foto y la imagen es de una señora que sacó como las sillas de su comedor porque, pues, porque el mobiliario urbano solo tenía 2 sillas y entonces pues eso no les permitía como convivir y pues como, ¿no? Como tener mayor interacción que seguramente era lo que querían entre vecinos, ¿no? Entonces de repente están así los mobiliarios de concreto con unas sillas de madera que se ve perfectamente, que son como unas sillas de casa, ¿no? Entonces justamente como cambiando como ese uso, como que multiplicas las posibilidades, ¿no? Pero bueno, sí, creo que para no alargarme, porque creo que podría hablar como 5 horas de este proyecto, creo que por un lado, justo el errar, ¿no? El caminar sin destino, el equivocar, o sea, como sí, no seguir una ruta definida me ha permitido eh, encontrar estas cosas interesantes, ¿no? Que pues de las que yo sigo aprendiendo. Y para mí, como lo más importante es justo esta crítica de, por un lado es como que desde la arquitectura y el diseño, nosotros creemos que intentamos predeterminar las maneras en que la gente va a usar un espacio, un objeto, un lugar, ¿no? Y justo creo que este proyecto me ha permitido demostrar que eso pues es una falacia, ¿no? Es una falacia el hecho de que la gente solo va a usar esto que diseñamos de una sola manera y es una falacia también como pretender que diseñando algo vamos a como controlar los usos sociales que la gente le da a un espacio, ¿no? Y por otro lado, como que me ha confirmado una vez más esta intención como ordenadora que tenemos en la arquitectura, ¿no? Entonces, cuando mucha gente que ve el proyecto dice como, ah, bueno, y ahora me imagino que vas a diseñar, ¿no? Una silla que se pueda, no sé, mover por todas partes, porque pues ya aprendiste que lo que necesita la gente es un asiento, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es hacer este carrito, ¿no? Que la gente usa para vender tamales, pero bonito, ¿no? Y eso para mí es como, o sea, ¿no? Como confirma una vez más que lo único que queremos es ver problemas en lo que existe allá afuera y querer como sí, como cambiarlo o mejorarlo porque creemos que eso que existe pues falla, ¿no? No cumple como con unos estándares estéticos que, pues sí, que creo que nos han metido desde el día 1 del semestre 1 de arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues es justo ahora, como ese mismo proyecto me trajo hasta Hong Kong y un poco mi idea del doctorado es empezar pues a contrastar también qué pasa en otras latitudes, ¿no? Y creo que Hong Kong ofrece un montón de estímulos y de oportunidades. Y sí, acá estoy, sí, como vuelta loca porque esto ocurre en cada centímetro cuadrado de la ciudad. No, me da como mucho gusto poder escuchar como de primera fuente sobre el proyecto porque sí llevo un tiempo siguiendo, o sea, creo que en Derib Lab yo lo conocí por el proyecto de otras maneras de ocupar el espacio público. No me acuerdo bien cómo llegué a ese proyecto, pero creo que fue alrededor de las fechas donde hicieron la exposición en Polanco. Entonces alcancé a ir a ver la exposición. Ah, súper. Y, y me gusta mucho precisamente porque, o sea, yo también soy docente y, y he planteado, y que ha sido una batalla, la verdad, los talleres de proyectos partiendo desde la observación. Como que siempre tengo como la parte inicial es observación y registro, y luego vamos con lo que haya que hacer ese semestre. Pero especialmente este semestre traté, y le di de hecho como ejemplo otras maneras de ocupar el espacio público, pero creo que algo que mencionaste hace un rato, Jimena, me hace mucho sentido porque sí, les cuesta mucho solo observar. Mm. Porque de hecho al inicio sí también era, algunos chicos llegaban como, bueno, observé las problemáticas que tiene tal lugar pero pensando ya en la solución. Les decía, no, como que eso lo vemos después si es que lo vemos. Solo observar cómo ocupamos el espacio para ir definiendo actividades que tal vez ni siquiera pensamos en el momento de diseñar, que pueden ser interesantes de diseñar. ¿Qué pasa si diseñamos un espacio para abrazarse o un lugar
no sé, diseñar bien un espacio para comer en el espacio público. Para eso tendríamos que observar cómo se ocupa el espacio público primero, siquiera, o entender si es necesario diseñar un espacio así. Entonces creo que por eso le veo mucho valor al proyecto que de otras maneras, precisamente por ponerle atención a la observación y no tanto como a la utilidad que hay detrás de todas esas observaciones. En muchos casos entiendo que se queda, o lo que estás planteando es como, tal vez es solo eso, tal vez es solo observar, porque es necesario cambiar a partir de esa observación. Entonces creo que también, y eso a nivel general, viendo como los otros proyectos que tienen en Deriv Lab, me parece bien interesante el que pareciera que van convergiendo intereses, como en algunos momentos tal vez periféricos a lo que normalmente conocemos como arquitectura o incluso desde otras disciplinas, pero terminan haciendo reflexiones que siguen siendo parte de este campo expandido. Y en muchos casos tal vez, ¿qué pasa si los planteamos como sin esta utilidad productiva que necesita tener esa observación o ese análisis o esa investigación de necesariamente llegar a algo que eventualmente se transforme en un producto, o sea, un objeto, y que ese objeto necesariamente está pensado para cambiar esa realidad que va a interactuar? Eh, y entonces me dan ganas como de ir viendo cómo fueron surgiendo estos intereses tal vez en ustedes, que lograron converger en esta práctica. Yo creo que hay una reflexión que hemos hecho y que tiene que ver un poco con la deriva, pero ya no en términos de la deriva teóricamente, sino como realmente estar ahí haciendo cosas. A nosotros, digamos, sí nos gusta caminar, es decir, no solamente es el nombre como de lo que hacemos, y sí nos gusta como, ¿no? Y entonces, eh, conocimos también en algún momento como a Francesco Careri, con todo su tema como de caminar como práctica estética, y podríamos como nombrar otras referencias, porque hubo un momento que fuimos así como súper ñoños, así de, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace? ¿Es un método? ¿No es un método? ¿Es un antimétodo o es un...? No, es como, o sea, todo eso sí lo tuvimos, pero quizás realmente lo más sencillo de decir es sí nos gusta caminar, o sea, sí nos gusta como atravesar con nuestro cuerpo como las ciudades. Y creo que eso produce como dos ideas. Una que es como, si la caminas, no más, eh, pues sí te pierdes y te equivocas y, o sea, como todo eso que dice, como los textos que se suponen que te pasa, pues sí te pasa, ¿no? Es decir, si tú sales sin rumbo fijo, pues sí te encuentras una casualidad que te llama la atención, o sea, como que errar como por la ruta, sí es interesante. Y creo que eso, digamos, simbólicamente podríamos decir, nosotros también hemos errado por la ruta de la arquitectura, porque todo esto que estamos haciendo, pues como que parece interesante cuando uno lo cuenta hacia atrás, pero eso implica así que hemos este, hecho proyectos más caros de lo que eran y que no sé, ¿no? Y que hemos tenido que cambiar algún muro porque no pusimos bien el plano y el maestro no nos entendió. O hemos perdido clientes porque teníamos una idea, ¿no? O sea, como que también en la práctica hemos cerrado, pero volviendo al tema como de la ciudad, em, hay mucha equivocación por un lado, pero por el otro lado es también el reconocimiento de que esa equivocación no produce como un problema, ¿no? Y entonces, como para ir hacia tu pregunta, creo que lo otro que sí nos pasa es que pues nos gusta un montón, o sea, lo que hemos aprendido es que sí nos gusta un montón la ciudad y lo digo como sería una cosa obvia, ¿no? Como que parece que a todos los arquitectos, a todos los urbanistas, a todos los sociólogos urbanos y a todos les gusta la ciudad, pero cuando uno se fija como a detalle, quizás uno podría decir, no, de pronto es al revés, es como, no les gusta casi, ¿no? Y quizás por eso quieren ser arquitectas y arquitectos, ¿no? Si lo digo como en broma, ¿no? Es un poco como, o sea, Beatriz Coromina tiene como esa reflexión así de lo humano, ¿no? Y esa pregunta, por ejemplo, como por la aparición de la escala humana en las representaciones. Nosotros hicimos alguna vez un proyecto como para unos depas que estábamos diseñando y todas las representaciones era realmente representar la casa desordenada, porque pues, si nos ponemos serios, nadie tiene siempre las tacitas en su lugar y nadie tiene siempre como todo puesto como en orden alfabético en sus estantes, y, ¿no? Nadie tiene las cosas como el renderista las pone, ¿no? Y entonces empezamos a hacer como este juego de poner, ¿no?
Y entonces un poco a lo que voy es como caminar por la ciudad una y otra vez y encontrar las cosas que encontramos y darnos cuenta que no necesitamos cambiarlas, es como enamorarnos de la ciudad, ¿no? Y sé que suena como muy romántico y muy cliché, así como, pero es como, es que si no nos gusta lo urbano y si no nos gusta la ciudad y si no nos gusta la gente para la que diseñamos, entonces es muy difícil, o sea, es como solamente negar todo el tiempo ¿no? Entonces, si no nos gusta un proyecto como el de otras maneras de ocupar el espacio público, no podría ocurrir, ¿no? Si no nos gusta la ciudad o el arte o la ciencia, un proyecto como Infraestructuras Invisibles, que es un proyecto que está haciendo Chucho ahorita en Querétaro con la gente del Instituto de Geociencias de la UNAM y con el Museo Regional para hacer ciencia en el espacio público y que la gente medio interactúe con, con, con científicos que realmente están haciendo cosas, pero que a veces no las pueden hacer porque en la ciudad hay un montón de reglas, como que no puedes parar el tráfico y entonces como, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo hago ciencia si no puedo parar el tráfico para poner la máquina que mide cosas en la calle, ¿no? Y es como, si no logramos como interactuar como en esas relaciones porque nos gustan, entonces no podemos avanzar en ninguna otra dirección, ¿no? Y cuando digo avanzar, no quiere decir avanzar hacia el progreso, hacia un mundo más diseñado, ¿no? Sino avanzar como sociedad hacia otras como opciones de vida, ¿no? Entonces, ya hice muy larga la respuesta como siempre, pero a tu pregunta, como qué es lo que vemos hacia atrás, es como eh, atravesar la ciudad una y otra vez nos permite darnos cuenta de ciertos detalles y descubrir que es que sí nos gustan, sí nos gusta. Y es muy loco porque a todo el mundo le gusta que haya esquites en el parque, pero si tú le preguntas cómo diseñar el parque, lo primero que hace es decir que hay que limpiarlo, ordenarlo y quitar a los vendedores ambulantes de la calle. Es como, pues qué ilógico, ¿no? Porque al parque también a veces vamos a comernos los esquites, ¿no? Es como, no solamente podríamos ir al parque a sentarnos en el lugar que el arquitecto diseñó y no le puso sombra y no sembró arbolitos, ¿no? Es como, entonces, si ya quedó mal diseñado, pues por lo menos que el señor de los esquites me haga el día bonito porque ya me va a insolar, ¿no? Por el error cometido en la facultad de diseño, ¿no? Y hay un proyecto que, o sea, nosotros durante mucho tiempo cuando dimos clases, y creo que viene como a tu inquietud un poco del tema pedagógico, eh, como en las clases que dábamos, que era como una suerte así de taller, no sé, estas cosas que le gustan a los arquitectos, ¿no? Taller 7 que es como, no sé, ¿no? Y ellos saben que ese es Sí, parque, justamente no como el sé. de Sí. parques y urbanismo y Ajá. equipamiento urbano, que nosotros logramos como internamente hacer que donde diéramos taller 7 nosotros le llamábamos clases de ciudad en la ciudad. Mm, Entonces, era un reto porque había que negociar con la universidad que realmente la clase no iba a ocurrir en mm, el campus, ¿no? Y entonces es un problema porque siempre alguien dice, no, pero el chico tiene que ir luego a otra clase. O sea, hay un montón de cosas que hay que negociar. Tan así que hubo unas clases que dábamos así como de 5 a 9 de la noche, o sea, como el horario así como que ya no haya manera de que nos digan que tienen que volver y como todas estas cosas. Y las clases siempre tenían como unos recorridos no ocurrieron el 100% afuera, pero, por ejemplo, hicimos recorridos muy largos y muy extensos que entonces tampoco permitían que el chico o la estudiante llegaran con un proyecto porque de repente el siguiente tramo no era el mismo, ¿no? Es decir, no íbamos siempre al mismo sitio y entonces ¿no? Sino íbamos a una calle y entonces decían, hay que poner unos faroles, pero al día siguiente íbamos a otra calle, entonces ya su idea anterior le negaba como la posibilidad de estar pensando como proyectualmente todo el tiempo, ¿no? Y era eso, era como salir con los estudiantes y con las estudiantes a ver como la ciudad para la cual les diseñan, que seguramente en la Ciudad de México no es tan así, pero en Querétaro suele ser que las universidades están como o en una burbuja interna que hace como que el campus sea como un espacio protegido, como, ¿sí? O afuera de la ciudad, ¿no? Y entonces es muy raro porque entonces pareciera que casi nunca los estudiantes, sobre todo en las escuelas privadas, interactúen con la ciudad con la que diseñan, ¿no? Entonces no saben cómo funciona la ciudad que diseñan, no saben cómo funciona la vida del otro, ¿no? Y sin embargo están entregados a cambiarle el parque a alguien y son personas que nunca van al parque, ¿no? ujú, Y entonces un poco como este ejercicio como de atravesar la ciudad con tu propio cuerpo, por lo menos te hace entender que tu cuerpo no siempre pertenece a esos espacios, ¿no? Eh, no para entenderlo en el sentido restrictivo de entiéndelo de una vez por todas, ¿no? Sino para entenderlo en el sentido de yo necesito como participar de ciertas dinámicas
enamorándome de ellas para hacer como, porque creo que no se trata de hacer la ciudad, ¿no? O no se trata de hacer la arquitectura, sino eh, 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 se trata de hacer como lo urbano, ¿no? Es decir, no se trata de hacer lo espacial, sino se trata de lograr lo que en el espacio ocurre, ¿no? Hay una frase de una escritora que Jime usa bastante, que se llama Elizabeth Wilson, y ella dice así como, is the urbanness of urban, ¿no? Lo que nos debería importar, ¿no? Y creo que pasamos mucho tiempo concentrados es en solamente lo urbano o lo arquitectónico, y no como la vida que ahí tendría que ocurrir, ¿no? Ujú. Eh, Oye, Quisiera Francisco, que esas yo me quedé pensando como, o sea, creo que es una pregunta más hacia ti porque creo que raya en la psicología y ¿sabes? O sea, como tal vez es una pregunta más filosófica, pero constantemente y también ahorita lo escuché como de Camila, de pensar, em, o sea, como creo que, o sea, existe una crítica, ¿no? Como de decir, bueno, pues es que ¿por qué tenemos como esta ambición de estar modificando el espacio construido a lo que nosotros consideramos que es mejor para la gente, ¿no? Pero entonces, sí, no sé, o sea, como que me está dando vueltas la cabeza como de pensar si eso es algo como muy intrínseco del ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas especies que también modifican su espacio construido, como las abejas, hormigas o bla, pero ¿qué tanto nos pertenece ese deseo como ser humano de transformar algo, de que es algo que no se puede separar del ser humano o sí? O sea, como que, no sé, les digo, es una pregunta un poco más, filosófica, si quieren verlo, pero me gustaría un poco comentar sobre eso. pues yo no sé si las abejas se han organizado para entregarse un premio Pritzker entre ellas, o sea, pero no, lo digo en broma porque me gusta mucho tu pregunta, yo no sabría responderla, o sea, sí sé que, o sea, pues claro, también lo que hacemos es un resultado de una de las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, como digamos que no sé si estemos como primeados, pues, como a resolver el tema del hábitat. Por supuesto, es como una cosa, digamos, es artificial, ¿no? Aun cuando lo hace como otra especie, lo que hace es una solución artificial a un mundo que no le puede entregar todo, ¿no? Es decir, no podemos vivir en cuevas, y ya, ¿no? Y decir: "Ah, entonces no necesitamos esto", ¿no? Es como que, por supuesto que exista la disciplina, que exista como la arquitectura, el urbanismo, la sociología, ¿no? Cualquier otra disciplina es resultado como de una necesidad eh, eh, como real, pero también de una necesidad creativa, como por estar en este mundo, ¿no? Y transformarlo a beneficio, idealmente, como de la mayoría de las personas, ¿no? Pero creo que cuando dices es una pregunta filosófica es muy interesante porque es como si tenemos más bien como la capacidad de seguir asumiendo el reto, como hacia dónde va ese reto, ¿no? Es como por qué queremos seguir transformándolo, ¿no? Es como, no sé, hay gente que hace arquitectura porque definitivamente sí quiere, ¿no? Cambiarle la vida a una persona, a una familia, a una sociedad. Hay gente que hace arquitectura porque quiere comprar un carro más grande o porque quiere cambiar de reloj, ¿no? Hay gente que hace arquitectura porque se quiere ganar un premio, ¿no? Quizás hay gente que es capaz de hacer las tres cosas a la vez y le va muy bien y demás, ¿no? Pero un poco yo devuelvo como esa pregunta a veces como en términos hago dos preguntas, una que es más como un comentario que lo hago siempre de broma con algún amigo, que dice: "Ah, pues la crítica de la arquitectura", y yo le digo: "Es que hasta que no hagamos arquitectura no podemos hacer crítica de la arquitectura, entonces ahí ya paremos", ¿no? O sea, si solamente estamos haciendo casitas blancas todas iguales en el suburbio, entonces tampoco nos inventemos que es que esto es la arquitectura, ¿no? Es como esto es como la solución, ¿no? O sea, hay clientes que necesitan hacer casitas para venderlas, y nosotros le estamos haciendo esas casitas a esos clientes para mejorar su negocio. Ya el que le llamemos la arquitectura a eso, pues yo molesto y diría, y la segunda es como también hacia dónde dirigimos como el esfuerzo, ¿no? Y creo que en eso, en este momento estamos en un punto muy importante, digamos, como contemporáneo, que es como
pues tenemos como un montón de crisis en todas las direcciones, ¿no? Viniendo desde el futuro hacia nosotros, ¿no? Es decir, nuestro presente es como esta maldición de ser como un presente que necesita que resolvamos, ¿no? En términos así políticos, sociales, económicos, culturales, medioambientales, ecosistémicos, planetarios, universales, o sea, como que estamos como retados desde el futuro, viene en nuestra dirección con un montón de retos. Y entonces creo que ahí tu pregunta se hace como muy contundente, ¿no? Es como, somos, ¿no? Como los que estamos preparadas o preparados, ¿no? Pensando este problema. Eh, y creo que esa es una cosa que me parece como muy interesante. Yo no sabría si yo soy, ¿no? Tampoco, ¿no? No estoy diciendo que nosotros 5 sí seamos. em, pero creo que esa pregunta se hace muy interesante en términos de cómo vamos a posicionar como el espectro como de lo arquitectónico, para no ya decirlo si es la disciplina por sí sola, sino como toda esta unión de personas que estamos pensando cosas para, para responderle a ese futuro que nos está preguntando todo el tiempo cómo voy a ser cuando sea grande, ¿no? Y creo que a mí eso me parece como importante, porque es como puesta, la atención y la atención puesta en un lugar, valioso, ¿no? Tenemos que pensar un mundo ya no solamente para las personas, sino tenemos que pensar el mundo así más que humano, como no sé si para resolverlo, porque esa será la otra gran pregunta, pero ahí ya es donde uno se pone como depresivo, ¿no? Pero no sé si para resolverlo, para que estemos o no en el futuro, pero pues lo que hagamos, pensar o imaginar como esas posibilidades, pues sí permite que entonces extendamos nuestro tiempo en el futuro para seguir haciendo cosas, ¿no? Yo agregaría que, o sea, como que creo que el problema no es que querer transformar el mundo, ¿no? Porque como dice Karina, tal vez eso es algo que compartimos pues incluso con otras especies. Creo que más bien la pregunta es a quién le corresponde pues como esa capacidad, ¿no? O ese derecho de transformar el lugar en el que vive, ¿no? Y creo que un poco se trata, de eso se trata, yo creo, como este proyecto de otras maneras, ¿no? Es decir, esa capacidad creativa no es únicamente de los arquitectos y los diseñadores, sino es también de la gente que habita el espacio día a día, ¿no? Es como un poco quitarle ese poder que creemos que tenemos solamente por haber estudiado 5 años una carrera, ¿no? O que seguramente también tienen así los tomadores de decisión, los empresarios y demás, sino no, la gente del día a día también tiene ese derecho y mira cómo lo ejerce, aunque tú no lo quieras, ¿no? Aunque tú no lo quieras ver, aunque tú no se lo quieras dejar, eso existe todos los días y aún así volvamos al siguiente día y queramos hacer ¿no? A quitarle las sillas del comedor a la señora y queremos ponerlas de concreto, va a haber una nueva cosa que la señora va a querer hacer, porque es su derecho, porque es el espacio en el que vive y porque yo, o sea, como un poco lo que he pensado últimamente es que justo es esa creatividad y ese derecho que ejercemos todos los días lo que posiblemente nos va, no sé si a salvar una vez más, pero como pues, lo que nos va a hacer, nos va a permitir seguir hacia adelante como hacia un escenario, un futuro un poco más eh, sí, posible, no sé. Esto Para justo mí, había escrito como esa pregunta cuando estaba escuchando a Francisco, ¿no? O sea, como que quién tiene el derecho a diseñar ciertas cosas también, ¿no? O sea, como que creo que constantemente también vemos como, no sé, o sea, que hay proyectos, no sé, en Iztapalapa, por decir algún lado, y que lo diseñó alguien que puso su pie en Iztapalapa 5 minutos, ¿no? O sea, como a quién le corresponde, ¿no? Pero bueno, perdón, Chucho, te interrumpí. no, está bien. Creo que para mí ahí es donde se liga un poco como la idea como del errar o la deriva o la improvisación incluso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de improvisación y errabundeo porque al final para improvisar hay que saber cosas, ¿no? Y creo que ahí la clave está como en la contingencia o el saber manejar esa contingencia, ¿no? Como
si uno tiene un bagaje o crece un bagaje como de experiencias, no solamente arquitectónicas o de soluciones arquitectónicas, sino como de un montón de otras cosas, es capaz de responder a una cuestión inesperada, ¿no? Que al final es eso como más o menos la definición de la improvisación y al final es un poco como la base de la deriva, ¿no? Como a dónde ir, a dónde te lleva como tu corazonada o esta cosa como muy romántica, ta, ta, ta. Esa, esa cosa que te llama a ciertas cosas, a ciertas otras cosas, está basada en esa contingencia que tú has creado o ese bagaje que has creado para saber reaccionar e incluso como para eh, saberse dejar invitar a ciertas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando vamos a los viajes, por ejemplo, es que nos dejamos invitar, pero no es solamente ir y dejarse invitar, ¿no? Como el errabundeo o la deriva, sí es dejarse invitar, pero también saber por quién dejarse invitar y para qué cosas, ¿no? O ponerse en los lugares donde uno sabe que posiblemente haya ciertas cosas que vayan a pasar. Y creo que no, o sea, no significa, ¿no? Como el bagaje no significa que uno acumule conocimientos y se haga así como un gran erudito de la vida, sino que más bien todos los conocimientos valen, ¿no? Y creo que ese en el proyecto de otras maneras, y creo que en muchos de los proyectos que hacemos, se pone como un poco en la misma escala de valor, o incluso mayor, como esa idea de que esos otros conocimientos son válidos también y no necesitan como a unos arquitectos que siguen líneas rectas, ¿no? Como de proyectar a construir lo mejor posible, ¿no? Los renders cada vez son más realistas. Entonces Ujú. no hay espacio para absolutamente nada de una cuestión preconcebida del espacio. Y creo que al final, sí, eso como para mí la relación con eso, con la deriva hacia nosotros, pero también hacia los demás, es el entender como ese bagaje que la otra gente tiene y saber valorarlo de la misma manera que se valora un diseño o cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí ya la balanza se pone mucho más complicada, ¿no? No es que nos gusta más la silla IMSS de esos güeyes que quién sabe qué tratos tenían con el ejército o pues una silla medio improvisada que alguien hizo para un niño, ¿no? Entonces La ahí cubeta hay al revés. una cubeta al revés, em, que claro, tiene sus tensiones, ¿no? No romantizas la precariedad, pero ahí hay tal vez el mismo o más conocimiento de un entorno construido que esa persona jamás va a tener chance de tener. Y creo que en cuestión como de nuestra naturaleza, pues es una pregunta como con jiribilla, pero eh, para mí, bueno, a mí me gusta mucho que, claro, todavía no entiendo 100% como de biología evolutiva y demás, pero Lynn Margulis para mí es como el ejemplo, ¿no? Como la simbiogénesis y como el principio de la simbiosis es la cooperación. Y al entender claro, como la respuesta que ella tuvo al decir esto, uno también se da cuenta como por qué las cosas son como son, ¿no? Como por una razón, ¿no? Como los darwinianos que creen que la supervivencia del más apto Ujú. es la misma manera en que los mercados funcionan, la misma manera en la que los arquitectos definen quién se va por dónde y por dónde va la cosa a la Le Corbusier, ¿no? Medio facho. Ujú. Pues claro, cuando llega alguien más y dice, no, la cooperación es la base como de la supervivencia de todas las especies, pues rompe todos los mitos, ¿no? Tanto ideológicos, sociales, económicos. Y creo que es un poco parecido, ¿no? Como eso. Yo no digo que, igual que como dice Paquico, yo o sea, no conozco a alguien que lo esté haciendo y no creo que nosotros lo estemos haciendo hacia el 100% al pie de la letra, porque es algo muy difícil, porque vivimos dentro de ese mismo como sistema que pues al final es muy difícil como de sacarse uno mismo de él, ¿no? Pero sin embargo, uno sí puede hacer estos ejercicios como de valoración de otras inteligencias
y como otros saberes y otras cosas sin romantizarlos, por supuesto, ¿no? Quería como retomar, porque me generaba curiosidad y no sé si va por este lado, lo que mencionó Francisco sobre proyecto algo como de interacción entre ciencia y espacio público. O sea, no sé si tendrá algo que ver con esto, pero me pareció interesante el tomar estos conceptos como de la biología y la evolución y aplicarlo a esto. O sea, por eso, creo que por eso es lo que en un momento hablaba de que se me hacía interesante cómo van tejiendo o abriendo tal vez redes hacia otras disciplinas, o sea, incluso la biología. Pero no sé si, bueno, me extendí solo para decir que me daba curiosidad saber un poco más sobre este proyecto de ciencia y espacio público. Sí, digo, en este caso, creo que, pues creo que creo yo que ni siquiera es con el afán de extender los límites de la disciplina, ni mucho menos, simplemente son preguntas Ajá. que creo que en este caso en particular o en otros proyectos que hemos hecho que ya llevan mucho tiempo es, pues claro, esto que leemos, ¿no? Sobre el antropoceno y el tiempo Ujú, geológico y demás, pues ¿qué piensa un geólogo, ¿no? O qué ujú, piensa un geofísico, o qué piensa alguien que, ¿no? Como dicen, ¿no? El antropoceno es la capa geológica del impacto humano de no sé qué y se ha generado una capa geológica tal. Pues ahí vamos a preguntarle a un geólogo y ujú, un poco más allá vamos a ver si nos prestan un equipo de su laboratorio para entonces ver cuánto mide esa capa, ¿no? Es como, pues ujú, veámosla y vamos a ver si es, como pongamos a prueba esa idea como de, no tanto como para refutarla o no, como no en una cuestión científica, sino como, pues vamos a abrirla como como a ver qué dice esta otra disciplina que está fuera tal vez como de las humanidades y pongámoslo como en contraste con como con lo que nosotros entendemos o con lo que nos damos a entender, para ujú, no solamente hablar como entre nosotros y decir que sí a todo lo que cada uno dice, ¿no? Sino traer a alguien como, o ir incluso a sus mesas y pues ponerse en un lugar incómodo y decir como, ay, pues ¿no? Como mi proyecto se trata sobre tiempo geológico y tiempo profundo, ahí se te quedan viendo, ¿no? Como, ¿y tú quién eres o qué? Pero al final creo que em, como que la ciencia al final sí tiene como esas jerarquías que son un poco iguales a las otras, como del arquitecto, como constructor, no sé qué. Y la ciencia sí tiene como ese paradigma, como del científico como constructor de la verdad. Y creo que a nosotros nos gusta también como pues contradecir un poco y como romper o, o poner en juego esa parte, ¿no? Aventando esta cosa al espacio público, ¿no? Y ver cómo reacciona eh, o qué pasa o qué situaciones, hablando de los situacionistas, ¿no? ¿Qué situaciones emergen como de des- dislocar una cosa que normalmente está en un trabajo de campo, en un laboratorio y demás, en un espacio público donde hay gente que también tal vez hasta sepa o hasta te da indicios de otros lugares donde podrías ir a observar cosas, ¿no? Y eso genera, creo yo, como unas lecturas tal vez como un poco más contradictorias o como más raras o a lo mejor genera mucha tensión. Y ya depende mucho de las personalidades de los científicos. Y hemos tenido mucha suerte, la verdad. Y porque también los científicos están ávidos de que uno les pregunte y que uno los invite y que uno ¿no? Como que uno les invite a hacer una exhibición en un museo. Es así como, wow. De la misma manera que si a uno lo invitan a exponer en el Museo de Geología, es así como la mayor exhibición a la que te podrían invitar, ¿no? Pero creo que va un poco a lo mismo, ¿no? Como cómo tomar cosas y como dislocarlas o como ponerlas en otro lugar para ver entonces como qué pasa con como con esas tensiones que se pueden llegar a generar. Y entonces de lo único creo que tal vez que se trata es como de estar preparado para las preguntas que surjan o por lo menos para observar o saber ver qué es lo que pasa, como las chispas que suceden cuando eso pasa. O pues simplemente es una cosa como totalmente
como no espectacular, que es algo que también creo que nos gusta mucho, como, pues tal vez no pasa nada. Y esa es una conclusión ya de por sí como muy chida, ¿no? Como, pues nada, nos llevamos bien, tomamos caguamas y listo, ¿no? No, yo solo como agregar que sí hay como un entretejido como entre los proyectos, ¿no? Tiene que ver, o sea, hay como un montón de cosas que surgen, ¿no? Entre que van más allá como de la arquitectura como instrumento de investigación o como herramienta de investigación o como set metodológico de investigación, al que se unen entonces otras maneras de investigar también, ¿no? Y creo que, eh, por ejemplo, si uno se va hacia atrás como en ese proyecto ahorita como con los georradares en el espacio público, también tienen que ver así como con ciertas tendencias, ¿no? En el mundo de los datos, ¿no? Como esta cosa así, hay que crear datos para tomar decisiones. Y dice, sí, bueno, pero ¿qué decisiones y qué datos y quién genera esos datos? Y, ¿no? Entonces, o sea, si uno puede también seguir, como que los proyectos siempre se cuentan hacia adelante, pero nosotros, digamos, internamente al final a veces los contamos como hacia atrás, ¿no? Ese proyecto de infraestructura invisible, que es la exploración de como de la capa antropocénica, ¿no? Como qué tanto mide y qué tanto hay en 500 años de historia de una ciudad como Querétaro, por ejemplo, de su asentamiento, cómo lo podemos ver y demás. em, entonces, sí, estamos recorriendo como las calles de la ciudad con estos científicos que van empujando como su radar. O sea, es como su propio método. Nosotros no estamos alterando para nada como la ciencia, por supuesto, no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos como unas herramientas de cómo se hace para salir a la calle, cómo se hace para que, ¿no? Los carros te eviten, ¿no? Cómo se comunica como esta información en tiempo real, como en la ciudad. eh, para que no tengas que así cerrar con una patrulla, ¿no? Como todo lo que normalmente dificultaría como hacer la ciencia, ¿no? Pero si nos vamos hacia atrás, así hicimos un ejercicio parecido, de la mano como del laboratorio creativo del TEC de Monterrey, que era como medir la calidad del aire como con unos papalotes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también como crear situaciones alternativas en la ciudad para lograr ciertas cosas, ¿no? No podría decir yo que medimos al mismo nivel o bajo el mismo criterio que un científico que logra bajar un gran fondo y hace, pero es como, sí hay otras maneras de preguntarnos por estas cosas y sí hay otras maneras de involucrar a otras personas para eh, involucrarse en estas conversaciones, ¿no? Y creo que es un poco lo que dice Chucho, así como de, necesitamos también más fuentes de colaboración con otros, ¿no? No solamente con otras disciplinas, sino con otros, ¿no? Con otras personas, como con otros sistemas, con otras vidas, ¿no? Con otras inteligencias. Ese proyecto hacia atrás va también como eh, Chucho tiene unas arpas eólicas que usó como para justo también medir como temas de calidad del aire o temas de dinámicas de aire en México y en otros lugares, que ese proyecto fue a Taiwán, este, hacia atrás, ¿no? Y sí, hay una cosa que se llama la flora urbana, que fue como, eh, mientras hacíamos como un proyecto de medición de ciertos impactos medioambientales, eh, del periférico en Guadalajara. Entonces, pusimos como un pabellón que explicaba un poco lo que nosotros estábamos midiendo y trataba de presentar cómo lo medíamos, ¿no? Entonces, el pabellón era un proyecto que hicimos de la mano con Germen Studio, de la flora urbana, y era como tratar de explicarle a la gente lo que un sensor como que no puedes entender porque es un board con unos microchips y a veces la ciencia, entonces uno dice, ay, yo no sé nada de electrónica, entonces no sé qué hace el sensor, y era como, pues es muy sencillo porque es como explicarte como físicamente cómo se mide, ¿no? Y explicarte cómo tu cuerpo también está haciendo eso todo el tiempo, entonces como cuando la calidad del aire está mala, el smog se pega en ciertas membranas, entonces como eso también te pasa a ti. Entonces, como que esos proyectos también se tratan un poco a veces, y creo que es cuando Chucho dice así como, bueno, quizás no se tratan de muchos porque no son espectaculares, porque, no sé, lo vieron así 1000 personas o 100 personas o 5 personas, y con esas 5 personas es que hubo como esa posibilidad de relación o interacción, ¿no? Em,
Pero bueno, son como también cadenas hacia atrás de intereses que se van articulando y que vuelve a ser, es como que la ocurrencia espacial o la ocurrencia arquitectónica es como la que permite como articular como ciertas reflexiones y ciertas dinámicas, ¿no? O ciertas, y por eso vuelve a ser como otra vez la idea, es un laboratorio, ¿no? No, nosotros no sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, todo el que escuchó hasta aquí ya puede olvidar todo lo que hemos hablado, porque esto no responde nada. Eh, Solo sabemos que nos gusta como preguntarnos y experimentar, ¿no? Y quizás ese es un poco como como la gran dinámica que hay al interior de vernos todo el tiempo como un laboratorio, como en esta relación entre los tres. Es como lo que estamos es preguntándonos cosas, ¿no? Entonces, Deriv es más como un generador de preguntas, ¿no? Otras maneras de ocupar el espacio público es cómo nos preguntamos alrededor de estas otras formas de vida urbana, ¿no? Infraestructuras invisibles, cómo nos preguntamos, ¿no? La relación como de la ciencia, la información, la comunicación de la ciencia en la ciudad, ¿no? Derivas es cómo nos preguntamos como la condición de la exploración urbana, ¿no? En este momento en el que el turismo de masa y el Instagram es como el que rige como qué visitas y por qué visitas y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo hacemos proyectos de arquitectura, no? Entonces, por eso nos vemos más como laboratorio, más que para encontrar las respuestas, como para asegurar que nos podemos seguir preguntando muchas cosas, como por las disciplinas que somos, ¿no? Ay, buenísimo. No, pues la verdad es que creo que podríamos tener una conversación de 1000 horas. De repente ya me surgió la duda de que nos compartieran un poquito más de sus posgrados, pero pues nada, ya lo dejaremos como para la parte 2. Me parece increíble que estén haciendo un doctorado allá en Hong Kong, que seguramente es una experiencia increíble, y también en Boston, ¿no? Me quedé con muchas dudas, la verdad, y creo que somos parte de su laboratorio porque nos hicieron preguntarnos y cuestionarnos muchas cosas. Entonces les creo lo que dicen. Pero bueno, pues nada, creo que ha sido una plática muy enriquecedora. A manera de cierre, no sé si hay algo que quisieran decir, una reflexión final o algo. Y también si nos pueden compartir si alguien quiere buscarlos, cómo los podría encontrar en redes sociales, sus mails, etcétera. Pues nada, a ustedes muchas gracias por su tiempo y nosotros también somos súper intensos, intensos, ñoños, nos gusta conversar, entonces para ustedes, si tienen preguntas de nosotros o de los posgrados que están haciendo Jime y Chucho, eh, nuestros correos son nuestros nombres, Jimena, Chucho o Francisco, @deriplab.org o info@deriplab.org, en redes sociales también Deriplab. El proyecto, Otras maneras de ocupar el espacio público, tiene además como su propia página web y su propio Instagram, que es así, larguísimo, Otras maneras de ocupar el espacio público. Entonces, por ahí, correos o nos encanta como hablar y compartir lo que hacemos y aprender también como de lo que la gente hace o de los intereses que tiene. Entonces, siempre están bienvenidas y bienvenidos a la conversación. Y a ustedes, Karina y Camila, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, también si hay que repetir, pues nosotros contentos de hacerlo, porque sí, creo que les salió largo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y sí, por aguantarnos como en total 1 hora y 50 minutos. Creo que sí, si nos vuelven a invitar, ya se imaginarán que estaremos felices de volver para hablar de lo mismo o de otras cosas. Y nada, pues para quienes escucharon hasta el final, pues ojalá que por lo menos los hayamos inspirado a que salgan a pasear por la ciudad. Si se puede, dejando su celular en casa, que es algo que también hemos estado discutiendo, intentando, ¿no? Como el celular crea un montón de distracciones y te hace depender de un aparato para encontrar, ¿no? Como en medio de la ciudad, y creo que pues si queremos perdernos y observar y encontrarnos pues, con qué es lo que la ciudad nos quiere decir, pues creo que tendríamos que dejar atrás esas tecnologías, por lo menos por unos minutos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
pues nos alargamos, pero somos 3, entonces triple horario. Ujú. Em, y a la siguiente nos interrumpiríamos más. Fuimos muy respetuosos esta vez. Eh, No, muchas gracias por el tiempo, por organizar. O sea, sé que, por ejemplo, Chucho ahora está tarde, o sea, ya está como medio empezando como el trasnoche. Y bueno, y Jimena y Francisco los ocupamos tiempo de la mañana, de su inicio del día. Entonces sí, realmente estamos muy agradecidas por el tiempo que nos dedicaron, por la intensidad también. O sea, se entiende que, que sea un capítulo como de una conversación tal vez un poco más larga, porque se nota que les apasiona lo que hacen. Y creo que eso se transmite y da mucho gusto poder tener ese tipo de conversaciones con ese tipo de perfiles porque dan ganas de que la conversación se extienda aún más. Entonces, seguro que más adelante podemos ver alguna otra manera de continuar la conversación en otros medios o bueno, ya podremos ver qué hacemos. Bueno, nosotras nos pueden encontrar en otros puntos entregables en Instagram, por si nos quieren contactar por ahí, o también por correo en otrosentregables@gmail.com. Estén atentos a redes porque vamos a estar ahí publicando los nuevos capítulos, nuevas noticias que puedan venir pronto. Y creo que eso, muy emocionada por este nuevo capítulo y porque esta tercera temporada está siendo bastante interesante.